Bueno, lo tenemos del otro lado a Juan Ignacio Moreno, abogado él, que a partir de ahora, bueno, ya va a estar de alguna manera formando parte del equipo de Hacia Dónde Vamos. Hola Juan, ¿cómo andás? ¿Qué tal, María Marta? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, anteriormente remarcaba esto de la justicia social, las ecoleyes, por decirlo de alguna manera, y bueno, y esta idea de empezar a introducirnos, ¿no?, en estos temas de una manera simple, ¿no?, que lo podamos todos entender y que también entendamos que como ciudadanos tenemos derechos y obligaciones ambientales, ¿no? Exactamente, María Marta, sí. Es importante comprender las normativas que tenemos en el país y conocer un poco la historia, es decir, saber de dónde partimos, el aquí que tenemos, el conocimiento y hacia dónde vamos en esa construcción de un ambiente sustentable. Por eso es vital conocer los antecedentes, tanto internacionales como locales, sobre la protección del ambiente. Tal cual. Y cuando hablamos de la protección del ambiente, a veces también está esa idea de creer que, bueno, que a nivel internacional suceden esas cuestiones y que en nuestro país no suceden. Tenemos el caso de la última ley de lo que es la educación ambiental integral en nuestro país, que ya está en vigencia. Pero bueno, con vos vamos a hacer un poco de historia para ir haciendo ese recorrido para entender de qué se trata, ¿no? La protección del ambiente basado en leyes. Exacto, sí. Nosotros tenemos como punto central el artículo 41 de la Constitución Nacional, que nos brinda un concepto del derecho al ambiente sano y equilibrado. Pero todas esas pautas y obligaciones que establece el artículo 41 tienen un precedente, es decir, antes de dictarse la reforma de la Constitución, hubo debates y hubo distintos instrumentos que empezaron a hablar un poco de la problemática ambiental. Uno de ellos es en la década de los 70, lo que ha sido conocido como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, que se dictó en Estocolmo, en la capital de Suecia. Vamos a ir viendo que muchos de los instrumentos internacionales sobre el ambiente han sido desarrollados en países escandinavos, otro caso es el de Noruega, y por ejemplo en este caso de la Conferencia de Estocolmo en el 72, se empiezan a establecer pautas fundamentales. Una de ellas es entender la problemática del ambiente y las consecuencias que tiene el accionar humano. Nos empiezan a determinar responsabilidades, obligaciones que tienen los estados de proteger y preservar el ambiente. Se determina que debe preservarse el patrimonio de la flora y la fauna, es decir, el ecosistema en sí mismo, pero ahora sí tiene, y es dable destacar, una vinculación sobre el ambiente como el medio humano para satisfacer necesidades. Y en esto está bueno hacer una comparación sobre qué sucedía en el caso de la Argentina. En aquel entonces, también en el 72, Juan Domingo Perón había establecido un discurso, un mensaje a los pueblos y a los gobiernos del mundo de carácter ambiental, en el cual él establecía que el ambiente y los seres humanos no pueden ir por caminos separados, sino que ambos forman parte del mismo. Bueno, eso es una aclaración como para decir de qué manera también se veía esta problemática del ambiente en Latinoamérica. Ahora, esta noción de ambiente en el 72 tiene también un sesgo muy centralista europeo, donde se habla del desarrollo de los países desarrollados, pero en el caso de la Argentina y de Latinoamérica, siempre es importante destacar los otros obstáculos que se presentan, es decir, obstáculos sociales, económicos, para poder tener un desarrollo sostenible. Qué interesante, ¿no? Esto que marcás, que a veces uno cree que estos temas, y en muchos casos cuando uno habla de estos temas, bueno, son los temas que se hablan ahora o son los temas que se vienen, y en realidad la cuestión del ambiente, del cuidado, de sentirnos, de centrarnos dentro de una naturaleza que forma parte de la vida diaria, es de hace muchos años ya, pero bueno, ha costado mucho instaurar esto, ¿no? Al menos en nuestro país. Exacto, sí, ha sido algo que llevó sus años. Otro caso a destacar, además de esta conferencia de Estocolmo del 72, que establece principios sobre el ambiente, es decir,
la responsabilidad sobre quien daña el ambiente, que carga sobre esa persona. Los estados deben trabajar de manera cooperativa. Bueno, en este sentido también se desarrolló una visión sobre el tema de intensidad poblacional. Es así como el Club de Roma establece un informe que se lo encargan al MIT, que es un centro de investigación de los Estados Unidos, de Massachusetts, donde plantean esto, que cada vez se incrementa la población, entonces, y esto impacta en el ambiente. ¿Qué responde a este tipo de informes desde el Cono Sur, desde Latinoamérica? Bueno, una Fundación Bariloche, nos plantea, esto teniéndolo como antecedente, ¿no?, del 94, que para abordar el desarrollo sostenible hay que tener en cuenta los otros obstáculos sociales y políticos. Y acá viene una noción que después se va a ir tomando en otras convenciones, que es la idea de que el desarrollo es sostenible, tanto en el ambiente, en el aspecto social y en el aspecto económico. Estas tres miradas orientan el desarrollo sostenible que se tiene que desarrollar en las políticas públicas. Es decir, y muestra también la interdependencia de los derechos humanos. Si nosotros tenemos obstáculos en la alimentación, obstáculos en la educación, obstáculos en la salud, el obstáculo del ambiente y las problemáticas sobre el ambiente se van a agravar, porque ya tenemos obstáculos previos que tenemos que ir solucionando. Entonces lo que se plantea desde la Fundación Bariloche es que hay que abordar de manera interdependiente todas las problemáticas de los países, teniendo en cuenta su contexto, porque no es lo mismo el contexto de Latinoamérica que el contexto de países desarrollados e industrializados. Qué bien entrelazado está todo, ¿no? Aunque uno por ahí lo redescubre ahora, está muy bien entrelazado, ¿no?, la situación, y está muy bien detallado, y tenemos como ciudadanos, no solo de nuestro país, sino como integrantes, ¿no?, de este planeta, muchas posibilidades como para hacer valer, ¿no?, las leyes que existen, lo que implica, ¿no?, estos deberes como ciudadanos, pero también los deberes que los estados deben cumplir a la hora de cuidar el ambiente para poder desarrollar. Exacto, sí. Bueno, también a eso iba un poco el discurso, el mensaje de Perón en su momento en el 72 hacia los pueblos por la temática ambiental, donde había que generar una revolución mental, planteaba él, donde los seres humanos tienen que entender que en esta sociedad de consumo, donde se producen bienes que ya no son duraderos, hay que generar un cambio y hay que plantear la idea de ser cuidadosos y racionales en la utilización de los bienes naturales. ¿Por qué? Porque lo que planteaba es que hay una supervivencia individual. Sí, perfecto, pero esa supervivencia individual no puede significar la devastación y el despilfarro y la afectación al ambiente, sino que hay que pensar una supervivencia colectiva. Este desarrollo tiene que impulsar, proteger los recursos naturales del país como estados y además evitar el éxodo de los recursos naturales, es decir, que no sea que multinacionales se lleven los recursos naturales y nos dejen a nosotros el caos del impacto ambiental. También de esta manera lo que planteaba Perón era la idea de esto de acuerdos interregionales, que es una relación que podemos establecer con el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo interregional sobre el acceso a la información pública del ambiente. Y en eso, por ejemplo, lo que es después ya la convención, lo que es la declaración de Río sobre biodiversidad y ambiente, nos plantea esto, la importancia de la educación ambiental y de la información, que es vital que los ciudadanos puedan acceder a la información, y esto es un deber de los estados. Además del deber de proteger, tienen que tener el deber de brindar la información, y otro aspecto es el del impacto ambiental, todos los estudios de impacto ambiental que se deben realizar con las actividades riesgosas. Es decir, todos estos documentos nos van demostrando la responsabilidad que tiene el Estado, las obligaciones que tienen los estados, los particulares, y cómo los ciudadanos se les debe garantizar el acceso a la información pública sobre las cuestiones ambientales.
Bueno, Juan, la verdad que vamos a empezar este camino junto a vos, que sabes muchísimo sobre estos temas. Es un placer para nosotros y pensaba, ¿no?, que de la mano de Juan Ignacio vamos a empezar a pensar, ¿no?, una sociedad más justa, más sostenible, más inclusiva, teniendo en cuenta también todo lo que antecede, ¿no?, a esto, y cómo tenemos muchas posibilidades para romper con esas teorías viejas en donde creemos que no es posible, pero que tenemos hoy en día esta posibilidad con el acuerdo de Escazú, como vos decías, con una ley finalmente de educación ambiental integral que ya está en vigencia. Así que por estos caminos vamos a ir yendo con vos, Juan, así que te agradecemos muchísimo tu participación y nos comunicamos para el próximo sábado. Muchísimas gracias, María Marta, un placer. Te mando un abrazo, Juan, gracias.